Le entendí que la ayahuasca ya está por aquí. Por acá arriba no ha llegado nada. Asambleísta Borja, por favor. Ni la guayusa llega acá. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, no puedo tampoco dejarme de sumar a la enorme felicidad que me provoca, señor presidente, que hayamos incluido en nuestra Carta Fundamental la definición de un Estado intercultural y plurinacional. Creo realmente que es un hecho histórico, y no solamente es un hecho histórico para los pueblos ancestrales a quienes se les está devolviendo un reconocimiento que de hecho existía. Creo que es un hecho histórico para todos los ecuatorianos, para quienes se reconocen como herederos, como vivientes de los pueblos ancestrales, y para quienes no lo hacen. Creo que es una definición profundamente democrática, creo que es un cambio histórico que le lleva al Ecuador a retos gigantescos. Quiero en ese sentido compartir los retos que ya nos señalaba el compañero Pedro de la Cruz. Definirnos como interculturales y plurinacionales significa que el Ecuador del futuro tendrá que modificar sus instituciones, modificar la manera de hacer sus políticas, modificar la manera de relacionarnos en el Estado y en la sociedad con respecto al pasado. Significará no solamente decir que somos interculturales y plurinacionales, sino efectivamente vivir como tales. Y eso implica no solo el reconocimiento obvio a la diferencia del otro, al respeto por el otro, que es un reconocimiento básico para vivir en sociedad, sino además vivir la posibilidad del enriquecimiento diario con la cultura del otro, con la vivencia del otro, con la creación además, que no la entiendo yo como un patrimonio que nos han dejado y que nos han legado, que lo estamos resguardando como una estatua, no, sino como un hecho viviente, como un hecho de trascendencia continua en la vida de distintas maneras que lo hacen los ecuatorianos. Interculturalidad y plurinacional es un gigantesco reto y es un gigantesco reconocimiento, y en ese sentido creo que es un día histórico para el Ecuador, para sus pueblos, para sus nacionalidades, para todos los habitantes. Y siendo coherentes con eso, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, creo que es indispensable modificar en la parte correspondiente del numeral 5 del artículo 1 lo que ya señalaba el doctor Esteves. Creo que para empezar a vivir esa interculturalidad y esa plurinacionalidad no pueden haber lenguas de primera y lenguas de segunda. Las lenguas oficiales en el Ecuador deberían ser todas. Hace un momento el compañero César hablaba en una lengua que de hecho es la lengua del pueblo al cual él representa y del cual él vive. ¿Por qué esa lengua va a tener una calificación de oficialidad distinta al castellano? No veo razón. Yo creo que las lenguas oficiales del Ecuador deberían ser todas las lenguas, señor presidente, y deberían ser normadas de acuerdo a la ley, la modalidad, cómo se vive ese multilingüismo en el Ecuador. Debería ser de acuerdo a la ley cómo se manifiesta eso en el acceso de las personas que hablan las distintas lenguas, por ejemplo, a la justicia, por ejemplo, al ejercicio efectivo de los derechos, por ejemplo, a recibir los servicios del Estado en esa lengua. Muchos compañeros quichuas, cuando van al Banco de Fomento, ni siquiera pueden ser comprendidos, porque lejos ha estado de la institucionalidad en el Ecuador el volver efectiva esa vivencia multilingüística. Si estamos definiéndonos como interculturales, como plurinacionales, deberíamos empezar reconociendo que todas las lenguas que se hablan en el Ecuador son oficiales, al margen de que el Estado promueva, garantice la vigencia de esas lenguas. Deberían ser todas oficiales y vivir ese multilingüismo de acuerdo a la ley. Yo estoy proponiendo, y se lo voy a llevar por escrito, recogiendo lo que ya han dicho varios compañeros, que las lenguas sea el castellano y el quichua y las otras, y se viva ese multilingüismo de acuerdo a la ley. Y no es nada fuera de lo común, señor presidente, permítame. Cuando esto lo hacen los países desarrollados, no nos alarmamos. Por ejemplo, el Estado belga
además de la organización como Estado federal, reconoce distintas modalidades de organización, por ejemplo, modalidades regionales, tienen 3 regiones económicamente autónomas y tienen 4 comunidades lingüísticas y viven el multilingüismo en 4 comunidades de manera oficial y no están poniendo a ninguna de las lenguas por encima de las otras. Creo que una primera muestra de esta interculturalidad viviente es reconocer las múltiples lenguas que hay en el Ecuador con el mismo estatuto para todos. En segundo lugar, quiero reconocer la definición del Estado social y democrático de derecho. 2 abogados connotados de esta asamblea, María Paula entre ellos, han señalado por qué debería darse otra definición como Estado constitucional de justicia. Yo creo que es indispensable para el Ecuador el reconocimiento de un Estado social y democrático de derecho, porque más allá de la seguramente muy válida argumentación jurídica de los 2 compañeros, creo que el reconocimiento de Estado social y democrático hace un relevamiento de la naturaleza política democrática del momento que estamos viviendo y no excluye los otros argumentos que han señalado los compañeros. Y en el tema de democrático creo que es importantísimo señalar que detrás de esta palabra están algunas cosas. En primer lugar, la fundamentación del origen de todos los poderes públicos en la soberanía popular. En segundo lugar, la proclamación del pluralismo político y social como un valor supremo de la convivencia social. Y en tercer lugar, la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Esas 3 definiciones de lo democrático, creo que sin alterar las otras definiciones de lo constitucional que señalaba la compañera, son fundamentales de reconocer. Igualmente quisiera congratularme con la definición de Estado laico. Es inaudito que el Ecuador mantenga visos de confesionalismo hacia una de